Buenas, Buenas buenas. y santas las tengan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Estamos acá, ya les comenté eh, a las personas que se están uniendo que este encuentro en vivo, que llevamos un buen rato sin hacer encuentros en vivo, yo creo, juntas, ¿no? Hace ya varios meses. Es para hablar de constelaciones familiares, para hablar desde la experiencia de co-crear espacios de encuentro, espacios de sanación, y la experiencia de estar al servicio, básicamente, desde lo que hacemos. ¿Qué cuentas, Diana? Bien, bien. Gracias a todos los que se están uniendo. Súper chévere que hayamos acudido al llamado, sobre todo para aquellos que ese pálpito hace ratico de bueno, que es eso de las constelaciones familiares, para aquellos que han participado y que decidieron unirse también para contribuir con su energía ya desde la experiencia que han vivido. Entonces, súper, súper bienvenidos. Gracias, Crista, por abrir este espacio tan divino. Eh, para los que no te conocen, Crista, para que te vayas presentando, porque habrá gente que no te conozca. La mayoría te conocemos súper bien. ¿Quién Y soy hemos... yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo no sé si uno es lo que hace, pero yo sí hablaba hace un tiempo con dos compañeras de la escuela donde estudié constelaciones familiares, que más allá de las miles de conversaciones profundas que uno pueda tener sobre el ser y sobre quién uno es, yo sí siento que soy mucho lo que hago, por lo menos en este momento de mi vida. ¿Mm? Y que de alguna manera lo que me define en este momento y lo que determina las decisiones de mi vida es el servicio, ¿no? Lo que estoy haciendo. Por un lado, constelaciones familiares, por otro lado, astrología, por otro lado, ceremonias de cacao, por otro lado, Kundalini Yoga. Básicamente como esos cuatro caminos que se entrecruzan para mí y que tienen que ver, sí, con la sanación, que es una gran palabra, ¿no? Que a veces siento que como que se nos hace cada vez más grande y nos queda muy grande, no sé. Me gusta más que la palabra sanación, la palabra creación, creo yo. Y me gusta también la palabra integración. Entonces creo que desde varias herramientas a lo que ayudo y mi servicio tiene que ver con que las personas integren y asimilen experiencias que no han podido integrar, que no han podido asimilar, y que de alguna manera ese no integrar, que es no aceptar, que tiene que ver con la no aceptación también, hace que nos quedemos como con partes de nosotros aisladas, ocultas, y cuando uno no está integrado, no está completo, de alguna manera es como que no tiene sus poderes completos, básicamente. Ahora, eso de la no integración sí tiene que ver con memorias de infancia, tiene que ver sobre todo con las cosas que vivimos, con las cosas que nos pasan, que en realidad la vida nos las pone como una invitación a crecer, pero que muchas veces no son fáciles de, pues, de aceptar, básicamente. Así que lo que hago es eso, mi nombre es Crista, para quienes no me conocen, y pues en eso estoy, básicamente creando a partir de esos caminos que a mí me han ayudado a crecer y a confiar. Mm. A vivir mejor la vida, que se va a acabar algún día, hay que vivirlas un poquito más livianitos, más serenos. Bueno, Crista, pues muchas gracias. En ese conjunto y en ese camino de servir y de integrar, nos conocimos, sobre todo sirviéndonos a nosotras mismas, ¿no? Integrando Total, sí. lo que uno el camino lo pone a trabajar para poder además estar en servicio de otros, porque muchas de las cosas que hacemos acá en este tipo de espacios terapéuticos, de espacios de oportunidad, en lo que finalmente todos nos contribuimos unos a otros, todos aprendemos, nosotras aprendemos un montón en la práctica de las personas que pues acuden a uno en búsqueda de ayuda y todos nos terminamos ayudando al final. Finalmente en ese camino, más que tener un conocimiento que se aprende en los libros o que se estudia en algún lugar o que se prepara uno en algún lugar como para ser algo,
finalmente es algo que se vive desde la experiencia personal. Y yo pienso que las personas que trabajamos en este camino de la transformación, de la restauración, de la sanación, por decirlo de alguna manera, siento que hemos caminado esos caminos y somos un poco mucho lo que practicamos en estas sesiones. Yo soy Diana Catalina, yo creo que la mayoría pues me conoce y los que no me conozcan pues muchísimo gusto. Fui formada en la medicina humana, estudié medicina, soy médico tradicional, pero en esa búsqueda pues llegué al camino de la medicina integrativa, volviendo a ese término tan bonito y tan completo, ¿no? Y un poco me dedico a la medicina holística, que es la fusión de la ciencia con la espiritualidad, de la ciencia con también las subciencias que hasta ahora como las pseudociencias que se están explorando, de la ciencia con la naturaleza, con las plantas, con tantas cosas y tantos caminos que se han abierto, y en esos caminos conocí a Krista y hicimos una conexión bonita y decidimos medirnos a la misión de trabajar con estos espacios, y constelaciones familiares se ha convertido en una herramienta terapéutica que yo pienso que a mí me ha gustado mucho en mi proceso personal, Krista, porque cuando uno empieza a tomarse un poquito más en la introspección, la práctica clínica, la práctica terapéutica que ejerce uno día a día, consulta a consulta, experiencia tras experiencia, historia tras historia, y uno empieza como un poco a hacer recapitulación de toda esa información, uno se da cuenta que finalmente somos de lo que venimos, ¿no? Eso es algo que es indudable, es algo que no podemos como poner en tela de juicio, y de la historia que venimos, y muchas de las cosas que nos pasan día a día, muchas de las reacciones emocionales que tenemos día a día, muchas de las decisiones que tomamos frente a situaciones, sobre todo situaciones de conflicto y situaciones que nos incomodan en el diario vivir, tienen mucho que ver de lo que aprendimos, de lo que nos dieron. Entonces, en constelaciones familiares tenemos una bonita herramienta para explorar, para ordenar, para ver lo que a veces uno no le da a veces ni curiosidad de ver, porque porque uno no haya explicación a tantas cosas que pasan en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional. Es decir, como que estoy enfermo de un montón de cosas y repito, pero como que no le doy una explicación y no hay una solución. Entonces es un camino muy lindo, muy amoroso, de muchos retos, y por eso estamos acá. Sí, para mí es importante siempre decir, digamos, cómo llegué yo a estos caminos, cómo llegué a las constelaciones familiares. Creo que en gran parte lo que me pasó a mí, y la mayoría de veces lo que veo también en consultas astrológicas, en constelaciones, es que cuando las personas llegamos a este tipo de terapias o a este tipo de caminos, es porque, pues, realmente hay situaciones de vida que nos llevan un poco a agachar la cabeza, ¿no? A tomar con humildad o aceptar con humildad que hay cosas que no podemos ver, que hay cosas que se nos escapan, y que de estar, digamos, ¿cómo diría yo? Racionalizando, dando explicaciones, tratando como de hacer sumas y restas de por qué me pasa lo que me pasa, por qué me sucede lo que me sucede, por qué me meto con el mismo tipo de persona, por qué los 1000 corticoides o los antibióticos que he usado no me sirven para solucionar el eczema, ¿no? Cualquiera que sea la situación, o por qué continúo, ¿sí? De deuda en deuda, por más de que trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Ya estoy hablando de, digamos, de ejemplos muy puntuales de por qué las personas llegan a una constelación o cuáles son los temas, ¿no? A través de los cuales, gracias a los cuales también, gracias a los cuales llegan a una constelación, y tienen que ver con lo que se repite, ¿no? Con lo que se repite en nuestras vidas, y por más de que hemos buscado solución aquí, solución allá, por lo general soluciones de lo evidente, es decir, buscamos solucionar el síntoma en lugar de comprender la causa, ¿sí? Ahí es cuando llega uno con la cabeza, ¿no? Abajo, humilde, a hacerle preguntas al universo, ¿sí? Pongámoslo en términos muy simples, ¿sí? A hacerle preguntas al universo, a hacerle preguntas a, llámalo universo, llámalo campo cuántico, llámalo Dios, pero llegas a hacerte esa pregunta, y una pregunta también al propio corazón de, bueno, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me trabaja a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, como para que yo
repita situaciones, ¿no? Y lo vamos, si vamos a un nivel un poco más profundo, para que yo cree situaciones o recree situaciones o represente situaciones, no solamente de mi vida, sino que se repitieron o que se dieron más atrás, ¿no? En el árbol familiar, ¿sí? Y entonces eso es básicamente lo que sucede, ¿no? La persona llega a una constelación, es curioso porque es como en un estado de rendición y al mismo tiempo en un estado de preparación, ¿no? Me rindo y al mismo tiempo estoy lista a hacer lo imposible, ¿no? Parece lo contrario, parece que cuando nos rendimos es porque ya no hay nada que hacer, pero es precisamente rendirse dando un paso. Eso es constelarse, ¿no? Es entrar a un poco a soltar las armas, ¿no? Que me he empeñado en sostener y con las que me he empeñado en luchar. Muchas veces es el arma de la razón, y que definitivamente me doy cuenta que para lo que quiero solucionar, pues no me sirven, se quedan cortas, ¿no? Entonces, claro, pues le llamamos pseudociencia, ¿sí? Como, hago la comparación, como cuando decimos malas hierbas, ¿sí? Porque son plantas, cuando digo malas hierbas, son plantas para las cuales no se ha encontrado un uso, ¿sí? Como que no tienen una función, como que no tienen, o no hay una prueba, ¿sí? Desde la ciencia, visto desde la ciencia, no hay una prueba de que funcionen para algo, ¿sí? Y tal vez se le llama pseudociencia, y de hecho si uno busca en Google una gran cantidad de artículos, ¿no? Creo que hay uno que aparece como en las primeras respuestas de Google y es como el gran peligro de las constelaciones familiares. Y ya cuando te ponen pseudo por delante es como, es falso. ¿Por qué es falso? Porque no lo puedes comprobar científicamente, porque no puedes decir 2 más 2 es 4. Sin embargo, lo que lo comprueba, que es como comprobar a Dios un poco, es sencillamente la experiencia, es sencillamente de que te constelas y tu sistema familiar se mueve. Te constelas y, no sé, o por ejemplo es así que además he sabido de ellos, ¿no? La persona, la mujer se constela y aparece el exnovio con el que tuvo un aborto en la adolescencia. ¿Mm? Y se da cuenta que tiene que cerrar, ¿no? Cerrar, aceptar, sanar, integrar, ¿sí? El tema del aborto. ¿Mm? Ese tipo de cosas. Entonces, tú te mueves y la vida abre, te trae información, te trae gente, te trae, no sé, se abre el árbol, aparece la tía que no hablaba con nadie de la familia desde hace 5, 10, 15 años, ¿sí? Y la vida te empieza a dar oportunidades de, bueno, quisiste mover, quisiste sanar, quisiste integrar, te llega más información. Ahora, no siempre lo que mueve una constelación es cómodo, ¿no? No siempre lo que mueve una constelación es fácil, nosotras lo hemos visto, sobre todo a partir de, además de las constelaciones, nosotras hacemos unas reuniones de integración, cierto tiempo después de la sesión de constelaciones, y muchas veces lo que dice la persona es, se me terminó de caer el mundo, ¿no? Ya venía tambaleando, se me constelé y se terminó de caer. Entonces es súper importante decirlo, ¿no? Constelas para ver a nivel sistémico, a nivel de sistema, qué es lo que viene de tu sistema familiar que participa de tu situación actual, ¿sí? Y obviamente luego se sigue moviendo el sistema, se sigue moviendo la energía, ¿vale? Por ahí vamos. Por ahí ¿Qué vamos. quieres decir? Sí, sí, súper complementar eso que dices, algo que es importante y que nos sucede en cualquier proceso terapéutico y que, por ejemplo, las personas con las que hemos tenido la oportunidad de compartir procesos terapéuticos en consulta, es incómodo explorar las heridas, es incómodo, eso no es nada cómodo, es de las cosas más duras. De hecho, muchos, me incluyo, estamos en la mitad del camino y uno dice, ay, no, yo no puedo más con esto, no, como que esto lo dejo hasta aquí porque está como densa, porque claro, vamos a empezar, cuando empezamos a mover y a constelar y empezamos a explorar, incluso muchas veces lo hemos visto, antes de ya decidir pararse allá en ese campo cuántico con toda esa gente, uno como que la crisis de ansiedad y de pánico, como, pucha, ya me toca, ¿qué voy a decir? ¿Será que gente que ha dicho? Yo estuve a punto de salirme, yo estuve a punto de salir
yo estuve a punto de irme, yo sentí que no iba a ser capaz, pero en realidad ahí es donde también viene toda la dinámica de cómo se mueve una constelación familiar, porque hay muchas maneras de hacerlo. Eso te lo dejaría ahorita a ti, Crista, para que como que lo cuentes y más o menos contemos de las experiencias que hemos tenido ya. Pero lo más lindo es también eso, como sentir ese apoyo y sentir ese amor de que todos somos humanos, de que todos somos de familia, de que todos fuimos, vinimos de una mamá y de un papá, de un abuelo, de unos abuelos y unas abuelas, y de una cantidad de historias que además culturalmente nos unen, ¿no? Porque pues por lo general personas del mismo país, personas incluso del mismo departamento, hablamos el mismo idioma, es decir, tenemos muchísimas cosas en común que culturalmente y que idiosincráticamente nos unen y nos hacen sentirnos en sintonía, en empatía, en muchas veces ver que así tú no te estés constelando, tú no estés estando allí, el grupo que te apoya y las personas que estamos allí observando y apoyando a que toda esta dinámica se ejerza de manera amorosa y de manera segura, también estamos constelando de alguna manera, que uno empieza a ver un montón de cosas como que, pucha, esto también me pasó a mí, o esto también está pasando en mi familia, de alguna manera como que todos estamos conectados. Y sí, es incómodo, es fuerte. Las personas que hemos estado, uno sale, uno dice, pucha, no me imaginé que fuera tan fuerte como lo sentí, somatiza uno, ¿no? Porque además el soma también se activa, que sentimos en el cuerpo, que está manifestando nuestro cuerpo, es decir, es una cantidad de mezclas, pero de eso se trata de que cuando vemos las heridas que vienen ya sea de esta vida intrauterina, de primera infancia, de segunda infancia, por la historia que sea que nos haya tocado, algunas más difíciles y complejas que otras, o incluso esas heridas que no vienen propiamente de nosotros, sino vienen de nuestro linaje masculino, de nuestro linaje femenino. Cuando las vemos, por lo menos ya somos conscientes de que podemos decir, pucha, con razón siento esto. O sea, como que ya un poquito entiendo de dónde viene y empiezo a ordenar. Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y a pesar de que ese primer paso es súper incómodo y uno se quiere quedar muchas veces en el camino, después de que uno da ese primer paso, empieza uno a poder tener la capacidad de elegir qué deja y qué no deja para este presente, para poder alivianar un poco más la vida. Que finalmente, no tanto para ser feliz, porque esa vaina de ser feliz pues, es muy relativa, ¿no? Pero sí para Sí, aliviar. no sé si ser feliz o tomar la vida en plenitud, ¿no? No sé si ser feliz o vivir la vida en serenidad, que creo que sí es una decisión, ¿no? Reconocer la plenitud de mi propia vida. Dices una palabra súper clave que es la palabra del orden, ¿no? Las constelaciones familiares son para ordenar. ¿Ordenar qué? El amor. ¿Mm? Partimos de esa base, ¿no? Del creador de las constelaciones, Bert Hellinger, que decía es como con el amor no basta, ¿sí? Hay que ordenar el amor. ¿Mm? Ordenar el amor es de manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, que lo vimos también en una de las constelaciones, que la hija realmente ocupe el lugar de la hija, ¿Mm? Que no sea la cuidadora de mamá, que no se haya convertido en la mamá de su mamá, que no sea la cuidadora de su papá. ¿Mm? Y por lo general eso sucede cuando ha habido una ausencia, un vacío, ¿sí? Cuando ha habido un conflicto sistémico, que obviamente en Colombia, bueno, yo creo que en todos los países se han vivido, yo hablo de Colombia porque estamos en Colombia y es un desplazamiento forzado, por ejemplo, una pérdida de territorio, que nadie quiso mirar, ¿no? Sobre todo la generación que lo vivió, no lo quiso mirar porque vivió la herida. Y es difícil, ¿no? Volver a meterse allá, volver a meterse en el dolor para integrar. Por lo general lo hace la generación o lo hacemos las dos generaciones después, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que esto ya lo había dicho en un en vivo, ¿no? Tal vez en el primero que hice sobre constelaciones, el poder ver que mis abuelos habían sido huérfanos, poder ver que mis abuelos habían perdido su territorio y como yo actualicé el conflicto de pérdida de territorio de mi propia vida, no tener un lugar, ¿sí? No enraizarme en algo. Así que bueno, hago puntualizo ahí por lo que decías, ¿no? Porque la palabra orden es súper importante, no es solamente amor, ¿sí? Es que el amor esté en orden, es que las fuerzas del amor se expresen de manera ordenada. Y por acá tenemos a alguien que hace el comentario, ¿sí? Que se consteló con nosotras, sí, efectivamente lo que se mueve es durísimo, siempre depende del tema, ¿no? Hay constelaciones que son más fuertes que a otras, incluso yo lo digo también desde el lugar de quien constela,
y hace parte justamente, digamos, de lo que quisiera compartir hoy, ¿no? Entre muchas cosas, y es que para mí una de las primeras, o tal vez la enseñanza o lo más importante de lo que he aprendido hasta el momento al constelar y que creo que se puede aplicar a muchas cosas de la vida es que es el arte de ver lo evidente, ¿no? Para mí se ha vuelto eso, para mí constelar es el arte de ver lo evidente. ¿Mm? De no engancharme con la solución que yo quisiera para el consultante, de no engancharme con odiar al malvado, al que hizo daño, al victimario, ¿sí? De no engancharme con querer que la víctima perdone, ¿m? Sino simplemente empezar por ver lo que hay, ver lo evidente, que de nuevo tiene que ver mucho con este asunto de la integración y de la aceptación. Esto es lo que hay, esto es lo que viví, ¿no? Es ese primer paso, además, hacia la integración de un asunto o de un hecho. Ok, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que viví, no sé, mi esposo me fue infiel, mi papá me abandonó, no sé, mi mamá le fue infiel a mi papá o mi mamá compitió conmigo toda la vida, o sea, infinidad de casos y eso es como lo primero. Esto es lo que hay, así es, así fue y a partir de ahí poder empezar a sanar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este tema de tomar la vida, ¿m? Tal y como fue, de decirle sí a la vida con todo lo que ha sido hasta el momento, ¿m? Porque todo lo que he vivido hasta el momento me hace también quien soy hoy, ¿no? Y me permite estar al servicio como lo estoy hoy. ¿M? Entonces, siempre, digamos que con cada constelación, incluso cuando estaba estudiando, la primera enseñanza fue esa para mí, ¿no? Estoy estudiando, me estoy entrenando en este arte de ver lo evidente, ¿no? De no estar como supuestamente en cuerpo presente, pero mi mente en la alucinación de lo que quisiera que fuera, o en la ilusión de lo que quisiera que fuera. Y de nuevo, esto aplica en realidad para nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos conociendo a alguien, por ejemplo, ¿no? Cuando tomamos decisiones de vida respecto a un cambio de lugar, lo que sea, es como que estamos, es como si nos disociáramos, ¿sí? Como si desde pequeños hubiéramos tenido que disociarnos, ¿sí? Y una cosa es lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo, y otra cosa es, no sé, el personaje o la identidad que construyo, ¿sí? Para no tener que lidiar con la emoción. Así que hay un trabajo bien sutil, vuelvo al tema desde el lugar del constelador y la consteladora, creo yo, estoy viendo, estoy sintiendo. Hay constelaciones obviamente que me alcanzan a tocar un poco más que otras, ¿no? Porque me reflejan mis propios procesos. Y ahí es donde está esa fina línea de no tomar partido, ¿no? Permanecer imparcial, permanecer como en un vacío, en otras palabras, ser canal. ¿Mm? Una de las herramientas que ayuda muchísimo, tanto en constelaciones, como diría yo también en Kundalini Yoga, es el altar, ¿no? El altar como recurso. Porque cuando tú sientes que ya no sabes por dónde está la solución, no sabes por dónde está el camino, me ha pasado, o sea, aquí siéndoles muy honesta, ¿no? Se me llena el espacio está el consultante y se me llena de gente la constelación, ahí es donde yo digo, hay demasiada información, ¿sí? Y es más simple, es más delicado. A veces para soltar el enredo solo hay que mover un hilo, ¿no? Entonces vuelve uno al altar y pregunta al altar. ¿Mm? Pregunta al altar, pregunta sus recursos, llámese Virgen María, llámese Buda, llámese, yo no sé, Ganesha, llámese además, que es súper lindo de los altares que pues nosotras hacemos en las sesiones de constelaciones, que también viene de la escuela en donde yo estudié, es que en los altares, más allá de tener esos grandes avatares universales, ¿sí? Como la Virgen María, por ejemplo, ponemos a nuestros ancestros, ¿sí? Ahí está la información que necesitamos, ¿no? Ahí hay recursos, ¿sí? En lo que superaron mis abuelas y mis abuelos hay recursos. También hay karma, también hay cosas pendientes, también hay cargas que me he echado al hombro y que estoy buscando soltar, ¿sí? Pero sobre todo, y tomándolo desde el amor y desde el agradecimiento, la pregunta hacia el altar y la pregunta hacia las constelaciones cuando constelamos es, bueno, sí, hay un victimario, o hay esta herida, o hay este asunto no resuelto, pero también hay recursos, ¿no? También es súper importante eso a nivel de constelaciones, reconocer los recursos.
Eso me encanta que dices, Crista, y pues para los que no entienden un poco de lo que, del altar, el altar es un espacio, ¿no? Es un espacio que se crea eh, con distintas cosas y es un espacio, por decirlo, sagrado, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos hemos visto como, bueno, el altar de la iglesia, el de las abuelitas, ese ricocito que tenían las abuelitas donde rezaban su rosario para los católicos, o bueno, o para los que practican ciertas vertientes espirituales, llámese la que sea, pues el altar es un espacio sagrado en donde ubicamos elementos de valor, elementos de poder que individualmente para cada uno son anclas que nos aterrizan, como que nos recuerdan, como que nos empoderan en momentos de conflicto, como que nos conectan un poco con nuestro propio sagrado, ¿no? Como con la luz que tenemos adentro, con la savia, el sabio que tenemos adentro, ¿no? Porque más allá de que sea una herramienta visual o no, es una herramienta que nosotros con nuestra energía propia cargamos de poder y que nos recuerda que allí están esos recursos. En Constelaciones me encanta algo que hacemos y es que honramos, ¿no? Honramos sagradamente a nuestros ancestros, porque es que vamos a hablar de nuestros ancestros, vamos a hablar de los muertos en constelaciones, vamos a hablar de gente que ya se ha ido, o sea, vamos a mover un montón de cosas que a pesar de que las constelaciones familiares se explican mucho desde lo cuántico, ¿no? Y desde lo cuántico ahorita tenemos ciencia, tenemos una explicación completa, esto no es una vaina mágica y de misticismo, a pesar de que sí sucedan cosas mágicas, porque se mueven un montón de cosas divinas. En constelaciones familiares, ¿cómo se plantea? Yo no te escucho. No sé si... Ay, bien. Que es empezar también a trabajar los recursos que tenemos nosotras para aportar a que este espacio y a que esta energía se ordene de una manera también armoniosa y segura. Mm. ¿Se fue el audio? No, No, ya, yo te ya volví. bien, ya volvió. Sí, bueno, no sé si alguien tenga preguntas. Mientras van dejando preguntas, yo voy diciendo de la mano de este tema de la confianza, ¿no? Y de la humildad, ¿no? De hacer preguntas al universo o de hacer preguntas cuando uno no sabe cómo, cuál es el camino, ¿no? Para resolver o para, ni siquiera para resolver, en últimas como para destrabar lo que no fluye o para florecer en aquellas cosas que no florecemos, aspectos de la vida en los que no florecemos, desde lo constelativo, que también, de nuevo, son como enseñanzas y aprendizajes que creo que se pueden a llevar a otros espacios de la vida, pero desde lo constelativo, otro aprendizaje, además de mira lo evidente, o sea, la realidad te está hablando todo el tiempo, pero facilito, ¿no? O sea, es como que no es tan complejo como creemos, ¿sí? No, no hay tanto truco, no hay tanta pista, es, muchas veces las soluciones están justamente al frente de nosotros y no las vemos. Desde la consteladora, ¿qué diferencia hay constelación famol? No sé, ¿cuál sería la pregunta, Edna? Pero bueno, a lo que voy es que cuando decimos campo cuántico, y Diana lo nombró ahorita, ¿no? Lo cuántico es que el espacio grupal que creamos, para ser muy sencillos, ¿no? Muy simples con las palabras, el espacio grupal que creamos, incluso en esta conversación que estamos Diana y yo con ustedes, escuchando y algunos ya participando, hay un campo cuántico, es decir, hay un campo energético, ¿sí? Es decir, hay un grupo de conciencias que se están encontrando. Es decir, hay un montón de información, porque cada quien está con su linaje también, masculino y femenino, hay un montón de información disponible, ¿no? Entonces, específicamente, cuando creamos un grupo de constelaciones familiares, y eso lo vemos muchísimo, lo vemos de nuevo de manera evidente, viene una persona a constelar cierto tema y la persona, otra que no se conocen, que vino de participante simplemente, entra a representar, porque la consultante lo escoge o la escoge, ¿sí? Como papá, como mamá, como hermana, alguien de la familia. Y esta persona trae la solución de su sistema, ¿sí?
trae de su sistema lo que esta persona necesita escuchar. Y pasa muchísimo, ¿no? Es hermoso. Hubo una, no recuerdo cuál fue exactamente el caso, pero bueno, voy a nombrar uno en el que Diana participó, en el que tú participaste, y tuvimos en la última sesión una mujer de 71 años, tú me dices que tiene como 80, yo que recuerdo, ella tiene como 71 años, Sí, ella, una señora. ella vino a constelar y se había enterado apenas el año pasado que quienes creía que eran su papá y su mamá no eran sus papás, ¿no? Entonces, había esta cosa de, bueno, ¿quién la puede representar? Porque uno no, digamos, el consultante no siempre entra a representarse a sí mismo en la constelación, ¿sí? Muchas veces cuando la persona es muy mental, ¿sí? O literal, lo que pasó en esta última sesión, cuando la persona no escucha bien, ¿sí? Por la edad, uno le pone a alguien de representante. ¿Sí? Y en este caso pusimos a Diana que la acompañara porque había similitudes en sus historias. ¿Sí? Entonces lo que sucede con el campo cuántico o con este grupo de sanación, para ponerlo en términos más simples, ¿sí? Con este grupo de sanación colectiva, con este espacio terapéutico de sanación colectiva, es que las informaciones se cruzan. Y es lo que está haciendo el universo todo el tiempo, ¿no? Uno apenas formulas una pregunta en el consciente, yo diría que incluso en el inconsciente, el universo está listo a responder. Partiendo de la idea, ¿no? O sea, en este caso lo digo, aceptando la idea de que en el universo no hay vacío. Siempre hay un tema de polaridad y de contrarios en donde si hay una pregunta, si la pregunta se logra formular es porque la respuesta existe. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, un campo cuántico es algo que podemos crear en nuestras vidas en cualquier momento, es algo que sucede cuando nos vemos con una amiga. Yo esta tarde me vi con 2 amigas y cuando tienes conciencia de que la realidad te está hablando todo el tiempo, de que la vida es generosa, es amorosa y te está brindando situaciones, circunstancias para que sanes, para que integres, para que te sientas completa, porque venimos a tener vidas plenas, empiezas a ver respuestas en todas partes, ¿no? Como dice una frase por ahí que no me acuerdo de quién es, si no puedes ver a Dios en una cosa, no puedes verlo en todas las cosas, ¿no? Que también, de otra manera, esa frase sería, como haces una cosa, haces todas las cosas. ¿Por qué digo todo esto? Pues para invitarlas e invitarlos a que si no están listos para constelarse, si no les llama la atención o si siguen sintiendo que esto es como demasiado raro, hagan la prueba, ¿sí? No sé, lo pensaba esta tarde, ¿no? Cómo la reunión, las cenas de Navidad con la familia pueden ser un campo cuántico, ¿sí? Y en esa medida, ¿cómo puedo ir consciente a mi reunión de familia y poner un tema sobre la mesa y observar a ver qué pasa? Es más, puedo ver a un grupo de amigas, a 2 amigas y entrar crear un estado, un espacio constelativo, un espacio en donde sin necesidad de tener que decirle al otro, ¿sí? Tan solo con escuchar su historia y con narrar mi historia, encuentro pistas, ¿no? Entonces es una manera, de nuevo, de entrenarse en ver lo evidente, ¿sí? Y entrenarse en una manera de caminar la vida en la que constantemente estás recibiendo respuestas, aunque no parezca. Incluso en medio de la desesperanza, de la tristeza, de las noches de angustia, de las noches de insomnio, estás recibiendo respuesta. A eso me refiero con dejar que el campo hable, ¿no? Me extendí un poco, pero de nuevo, es porque para mí es como la segunda cosa, o el segundo aprendizaje claro al momento de constelar y que me gusta llevármelo a otros espacios de mi vida, a otros aspectos de mi vida, y es, voy a llegar a una reunión, voy a llegar a un Instagram en vivo, voy a encontrarme con 2 amigas, ok, voy a dejar que el campo hable, ¿vale? Sí, eso es un poco, eso que dices me encanta, dejar que la vida hable, ¿no? Dejar que, porque, sobre todo porque en un momento del mundo en el que vivimos tan distraídos, ¿no? Porque hay de todo, como yo siempre les digo, eso afuera, mija, hay para lo que usted quiera. Para lo que usted quiera, ya no hay aburrimiento, ya está la neuroquímica del cerebro está alterada con este aparatico, con el celular y con la inmediatez de tener de todo al instante, ¿no? Entonces vivimos un poco también la conciencia, que es esa manera de vivir en el presente, de estar aquí,
en este instante, a pesar de que tengamos que estar listando los niños, la cosa, bla, 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 sino de eso, de poder vivir en el presente y de además poder disfrutar ese presente así esté triste, así las situaciones estén oscuras, así estén incómodas, poder darse la oportunidad de recibir la información todo el tiempo. Y cuando uno empieza a caminar en esto y empieza a mover y a dar estos pasos y a mover la energía, como uno le llama coloquialmente hablando, empieza a sorprenderse de la cantidad de cosas que empiezas a ver. Y empiezas a ver cosas, por ejemplo, como hablábamos con una paciente en animales, de repente los animales te empiezan a traer información, o sea, cosas divinas, como es que me entran llamadas, perdón, si me oyes, que me entran llamadas. Cosas como, no. Bueno, Un animal. por acá hay varias preguntas. Ahí quedamos bien, ahí me escuchan, ¿sí? Sí, sí, sí. Cosas como eso. Un animal se me apareció en este momento de mi vida en el que necesita tal cosa. O de repente, no sé, recibí una llamada de una persona que, o tuve un sueño con una persona con la que yo no, pero nada que ver, o sea, no estaban hablando esta semana de esa persona. De repente empiezan a pasar un montón de cosas y la invitación con eso que acabas de decir es eso, es empezar a aprovechar la información que nos proporciona la vida para empezar también a ordenar el presente, a empezar a integrar todas esas herramientas en el presente, porque finalmente, como yo siempre les digo, muchas veces les digo, es como que la medicina a los problemas está allá adentro, o sea, está al alcance, pero pues siempre tratamos como que de que de alguna manera alguien nos los apruebe, nos los sí, como nos los reapruebe, pero Firme. Uh-huh. y nos los Bueno, si quieres, reafirme, los sabios saben. vamos respondiendo algunas preguntas que están buenas. ¿Vale? Por acá, Ana María. Ana María, Ana María. ¿Cuál es el fin de las constelaciones familiares? ¿Solo es recomendado para alguien con, entre comillas, problemas o con circunstancias de dificultad? Pues, ¿qué te digo yo, Ana María? No. A mí me gusta mucho algo que le escuché a mi terapeuta Rosy González, y es que ella decía que ya creía que no tenía problemas hasta que empezó un camino espiritual, o sea, un camino de pregunta espiritual a veces suena como muy, muy hippie, muy elevado, muy, no sé, ¿no? Hasta que se empezó a preguntar quién era. ¿Mm? Y es como cuando uno va al médico y sale enfermo, ¿sí? Uno va bien, Sí. no va bien, y sale enfermo, ¿sí? Entonces, no es para alguien con problemas, dependería de a qué le llamas un problema. No necesariamente creo que tengas que estar en una circunstancia de dificultad, creo que puedes estar en una circunstancia de curiosidad, ¿no? Y de ver qué más hay, ¿no? Como de qué más se trata la vida, ¿sí? Así yo esté completamente bien, a nivel de pareja, a nivel de dinero, a nivel de lo que sea, hacerse preguntas más profundas. Pienso que si bien uno tiene problemas, uno podría llegar a una constelación familiar o a un espacio terapéutico o a un camino espiritual a través de la pregunta de cómo estoy sirviendo, ¿no? Además de tener una muy buena vida, si la tengo, es, bueno, ¿y al servicio de qué estoy yo? ¿Sí? ¿Con qué conecto? ¿No? ¿Qué me hace, no sé, latir el corazón? ¿Mm? Al servicio de qué estoy, creo que es una gran pregunta que uno podría constelar si no tiene problemas, ¿sí? Al servicio de qué está mi vida. ¿Mm? Otra manera de responderte esa pregunta, yo creo que me llega en este momento, es que sobre todo las constelaciones familiares, porque estamos hablando de terapia sistémica, es decir, yo no soy un ser individual y único desconectado del universo, desconectado de mi familia, es que puede ser que uno esté muy bien, puede ser que yo esté muy bien, pero puede que tenga un primo, una prima, puede que tenga una hermana, un hermano que está en una situación muy difícil. ¿Mm? Y se necesita, digamos, diría yo, como empatía y apertura de corazón para decir, para preguntarse hasta qué punto yo participo de esa circunstancia, la circunstancia del otro, hasta qué punto conecta eso conmigo. ¿Mm? Hasta qué punto el hecho de que yo cumpla este rol en la familia, que sé yo, la que está bien, la que es exitosa o exitoso profesionalmente, ¿sí? Participa de que el otro no esté floreciendo. ¿Mm? Y de nuevo, venimos de una cultura, de un patriarcado, si se quiere, de un sistema mental cultural en donde si el problema está allá afuera, es de mi hermano, ese problema no es mío, ¿no? No es un asunto mío. ¿Mm?
Pero lo que nos muestra la terapia sistémica, lo que nos muestran las constelaciones familiares es que sí nos compete, ¿sí? Sí tiene que ver con nosotros. Puede que yo no lo viva en mi vida, pero resulta que lo vive mi sobrina. ¿Mm? Resulta que si lo vive mi sobrina, pues lo está viviendo mi hermana, ¿sí? O resulta que si no se resolvió 2 generaciones atrás, ¿sí? Puede ser que yo no lo viva, puede ser que yo no represente el conflicto no resuelto, ¿sí? Pero una hija o un hijo sí. Entonces, de nuevo, puede que yo sienta que no necesite constelar, pero muchas veces creo que por curiosidad uno se podría ir a una constelación familiar y decir que me quiere mostrar este campo energético, ¿sí? ¿Qué podría mostrarme de mi sistema familiar? ¿Mm? Y en ese sentido, sí, de nuevo, creo que es una gran bendición no tener problemas y poderse acercar a los caminos espirituales solamente desde el privilegio de la curiosidad. Ahí creo que hay una gran ganancia, ¿no? Y creo que en tu pregunta ya hay una gran ganancia. ¿Seguimos? Sí. Bueno, tú me contarás si quieres responder a alguna. Edna pregunta, ¿diferencia en constelación, entre constelación familiar y cuántica? Yo siento que no es que haya una diferencia, de hecho la cuántica explica un poco los fundamentos de la constelación familiar. Una hace parte de la otra. La cuántica básicamente es ahorita una tendencia científica que explica un poco cómo estamos conectados a través de energía de la que antes no hablábamos, ¿no? Antes solo hablábamos hasta cierta parte de la materia. Ahora hablamos de cosas mucho más profundas desde la astronomía, incluso desde la astrología, incluso también se explica mucho con la cuántica. Terapias alternativas como la homeopatía funcionan con la cuántica, nos explican desde la química, desde lo evidente de la materia. Y mucho de lo que hablamos, que es ese campo energético que mueve energía conectada, porque todos estamos conectados con la naturaleza, con los humanos, con las especies, o sea, vivimos en un mismo territorio, en un mismo planeta y en un mismo universo. Entonces, desde esa medida, lo que pasa en África me toca a mí, sí, eso lo explica un poco la cuántica. Entonces, parte de los fundamentos explicativos de las constelaciones, desde tratar de decir por qué funcionan, cómo funcionan, los explica este tema de la cuántica. De hecho, hay libritos y cosas chéveres que nos tratan como de es como para dar una explicación a esa cuestión de, bueno, y esa vaina tan rara, como así que yo voy allá, me paro allá en una especie de obra de teatro que se mueve todo, sí. Está ahí todo consternado, impactado, es como si tuvieras una película en vivo, pero además de esas películas que uno ve así normal, del televisor ahí, uno se la chilla y todo, pues esto uno se la chilla, se la siente, se la vive, se la participa, una vaina así, pero además sale de ahí un poco como movido y tocado, los que hemos estado ahí, podrán opinar los que están aquí en este grupo, en este live, los que han sentido, y uno hasta sale con dolor de cabeza, uno ese día no duerme, le da gastritis, se le brota todo, algunos salimos como así como los que nos bañamos para descargar la energía, pero al final, al otro día, y al otro día, y al otro día, empiezan a pasar un montón de vainas, y esa vaina que las explica un poco la cuántica. La cuántica. La cuántica. A mí Porque me gusta pensar también que cuando uno habla de cuántica y del campo cuántico, en últimas está hablando de fe, ¿sí me entiendes? Como que con esta palabra cuántico nos complicamos mucho, ¿sí? Y de nuevo, entramos en el territorio de la razón, ¿no? Y de las teorías y de los, qué sé yo, o sea, de las teorías, de las ecuaciones, y no es tan complicado. Yo siento que la cuántica es la fe de mis abuelas, ¿sabes? Que está sucediendo cosas en un nivel que no puedo ver y sin embargo hay puertas por donde llega la respuesta. Entonces cuando decíamos precisamente llegó a la constelación y esta persona que es padre de familia resulta que tuvo una situación con su hija similar a la que yo estoy teniendo con mi papá y nos encontramos en el campo cuántico o sencillamente en el salón, ¿sí? Donde hay energía y él resuelve los suyo a través de mi constelación. Ahí es donde entra la fe. ¿Me entiendes? De nuevo, fe en que la vida está respondiendo todo el tiempo. Y ahí es donde todo el tiempo. yo vuelvo a traer a colación y ya me personalizo aquí contando la historia un poco de la consultante, la señora de 70 y pico de años que se consteló y que a mí me tocó representar y que pues, había descubierto que sus padres eran adoptivos y todo el tema.
Pucha, y ni tú ni yo tenemos esa historia. O sea, es como que hubo un momento en el que yo dije, como cuando esta me dice, Diana, tú la vas a representar. Yo digo, como, un momento en el que además uno se impacta, porque es donde empieza a hablar el universo. Empiezan a haber una cantidad de sincronicidades y coincidencias cuando tu fe, cuando tu intención está clara respecto a lo que tú quieres. Es decir, cuando tú te rindes, porque ya estás, que ya humildemente ya uno dice, o sea, ya, no puedo solucionar esto solo, me bajo del ego, sí, tengo que ir a terapia, tengo que ir al psicólogo, a donde tenga que ir. Uno dice, ya, sí, ya, ya. O sea, no se trata de locura, de que no voy al psicólogo porque estoy loca. Se trata de que ya yo necesito resolver este asunto y humilde y humanamente, porque todos somos humanos y frágiles, todos venimos de lo mismo, por más de que nos quieran encasillar en que el éxito es esto, en que hay que nos rendimos y pedimos ayuda al universo, llámese Dios, universo, según lo que tu fe, lo que tu corazón, lo que tu divinidad sienta en tu alma, te va a responder. Y pasan cosas mágicas como esta, cosas que no explica la ciencia, ¿me entiendes? O sea, esas sincronicidades y estas vainas de que de repente tenemos un montón de cosas en común y de historias en común, empiezan a suceder cosas así. Y eso un poco lo explica la cuántica. La cuántica, sí, lo invisible, básicamente. ¿Cómo sé si estoy lista para constelar? Pues yo te diría que sí, hiciste la pregunta. Es porque no estás lista. Estás lista, punto. Estás lista para constelar. Sin miedo, sin miedo. Alguien hacía una pregunta hace unos meses, cuando yo abrí una cajita de preguntas por ahí en Instagram, no era una pregunta, era más una afirmación, de tengo miedo de algo así como de que sea muy fuerte lo que me muestre la constelación, ¿no? Y de eso se trata, pues uno no puede ver más de lo que le corresponde o de lo que puede ver, ¿sí? Es sencillamente, lo que puedes ver es lo que estás lista para ver, ¿no? Lo que logras poner en palabras que quieres constelar es lo que estás lista para constelar. A veces sirve mucho, y siempre lo decimos, ¿no? Llegar con un tema muy concreto, ¿sí? También para, uniéndome a la pregunta que hacía alguien ahorita de si yo no tengo problemas, cuando yo decía, puede que tu hermana sí, puede que tu hermano sí, y ahí ya podrías constelar. No es que tú consteles el asunto de tu hermana o de tu hermano, ¿sí? Tú constelas siempre desde tu lugar, siempre. ¿Mm? Y cuando haces esa pregunta, ¿no? De si estoy lista para constelar o no, de nuevo, pues te diría que sí. La cuestión es cuál es el tema, ¿no? Que puedas definir tú misma cuál es el tema de la manera más puntual posible. Y cuando las personas dicen, bueno, pero es que no sé, sí, como que todavía es muy borroso para mí, lo que siempre digo yo es, bueno, pregúntate cuáles son los temas que llegan a tu mente cuando recién te despiertas en la cama, ¿no? Como las primeras preocupaciones que llegan como, ¿sabes? Como una corriente de agua que llena un recipiente, ¿no? Y de repente la mente se me llenó de la preocupación X, 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 Y, Z, ¿sí? Y justamente antes de ir a dormir, también cuando pongo la cabeza en la almohada y empiezo a rumiar con mi mente un montón de asuntos no resuelve, se me repite y se me repite y se me repite, y cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con lo otro, me acuerdo del ex, o me acuerdo de mi mamá tal cosa, o mi hermana tal cosa, o no es que eso que se repite, por lo general lo que tiene que ver con constelaciones es, mira lo que se repite, mira lo que se te está repitiendo como destino, ¿sí? Porque ahí hay que poner luz, ¿no? Esto como para decir, ok, ¿será que estoy lista para constelar? Te diría, observa cuáles son los temas que se han repetido en tu vida, observa cuáles son los diálogos que se repiten en tu mente cuando estás a solas, ¿sí? Y que de alguna manera son como esos fantasmas, ¿no? Que se aparecen y se aparecen porque no hemos querido verlos, ¿sí? Lo que se repite y lo que se hace fantasma es lo que está pidiendo ser visto, es lo que está pidiendo ser reconocido y es lo que está pidiendo ser integrado, ¿vale? La constelación me sirve para sanar aquellos problemas, heridas que han dejado familiares como papá o tíos, etcétera, o es necesario algo más. No sé si sea necesario algo más. Respondo como la primera parte. La constelación me sirve para sanar aquellos problemas, heridos que han dejado. Sí, de hecho, principalmente es precisamente para eso, ¿no? Para que de alguna manera la herida o lo que pasó no sea, digamos, no sea, ¿cómo lo diría?
como para que las decisiones de mi vida no dependan de lo que me pasó, ¿sí? Es verdad que uno es la historia que vivió, es verdad que uno es lo que recibió, pero uno no es solamente eso, volvemos al tema de lo cuántico. Y si vamos más profundo, ok, soy mi narrativa personal, soy mi historia personal, soy mi historia de vida, pero si quiero ampliar la mirada, que es lo que me permite un campo cuántico o un campo de sanación, me ayuda a ver que yo no soy solamente eso, ¿sí? Me ayuda a ver que yo no soy solamente mis heridas, me ayuda a ver que soy mucho más que mis circunstancias actuales, me ayuda a ver que soy mucho más de lo que me sucedió. ¿Mm? Pero para poder ver eso, para poder reconocer que soy mucho más que eso, tengo que ver lo que me pasó, ¿sí? Tengo Sí. que incluso como recrearlo. Bueno, hay personas que dicen que uno no necesita volver a pasar por el trauma para, ¿sí? Pero de alguna manera las constelaciones familiares, yo no digo que todas, ¿sí? Lo que hacen es recrear, puede ser una situación particular, ¿sí? Para que tú, ya no desde la niña que fuiste y que no pudo lidiar con eso, sino desde la adulta que eres hoy, ¿no? Y muchas veces sucede en la constelación que uno hace la pregunta, ¿y la adulta qué haría? ¿Sí? Ahora que estás otra vez frente a tu papá que te hizo daño, ahora que estás otra vez frente al ex que, no sé, te fue infiel 100 veces durante no sé cuántos años, ahora que estás frente a tu hijo o tu hija con quien no te hablas, ¿sí? ¿Qué haría la adulta? ¿Sí? ¿Qué haría la adulta que conscientemente ha venido a sanar y a perdonar? Que en otras palabras, ¿qué haría la adulta que ya no quiere cargar, ¿no? Con esos limitantes. ¿Mm? Así que Y ahí para viene, esas constelaciones, y ahí viene un para iniciar, diría yo, perdóname, Diana, termino, para iniciar un proceso de sanación, para abrir un proceso de sanación que consiste en la constelación me muestra lo que hay, ¿sí? No solamente afuera en mi sistema familiar, sino en últimas en mi psiquis, ¿sí? Y a partir de ahí, yo desde mi adulta tomo una decisión. Ay, no sé qué se me hizo de Diana. es que se me estaba Ahí sí. trabando esto, estaba entrando otra vez. Perdón si me extendí, espero haber respondido. Ahí Y ibas a agregar te quería algo. decir que con esa pregunta, Crista, también respondiste otra preguntita que había acá, y era que ¿puedo constelar para sanar mi familia? Precisamente para eso se trata, de eso también se trata constelar, y es poder observar de todo lo que vengo, lo que soy, de lo que vengo, porque pues nosotros venimos de una historia que por más difícil y por más dura y por más traumática y por más dolor que cree, y que nos despierte tantas heridas con las circunstancias del presente, es un poco integrar y aceptar que eso, de eso venimos y reconciliarnos con eso para poder empezar a aprender en este presente a vivir con eso. Mm. Y importante decirlo ahí también, de nuevo, desde la humildad de yo puedo sanarme a mí y a través de mí se mueve el resto del sistema y alguien más en el sistema empieza a hacerse preguntas, así uno no se entere. Ahí es donde entra este tema de las sincronías. Yo diría no tanto de las coincidencias, sino de las sincronías, que es diferente. Eh, y sí, constelo para sanar mi árbol, constelo para sanar mi raíz, que además, aprovecho y lo digo, es como el tema que vamos a llevar a Paipa. Vamos a estar constelando allá el 12 de agosto, ¿no? Para sanar mi árbol, para sanar la raíz de mi árbol, pero solo puedo empezar por mí, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Y empezar por mí es, eh, en gran parte, observar qué puedo hacer yo, cuál es mi responsabilidad, qué estoy cargando, que no me corresponde, ¿sí? Y tomar lo mío, ¿no? Asumir lo mío. Es importante, ¿no? Decirlo porque de pronto muchas veces las personas esperan como, bueno, pero yo he estado en terapia 10 años, mi papá no cambia o mi mamá no cambia. Ahí es donde entra una frase muy bonita de las frases sanadoras de constelaciones familiares y es, respeto tu destino, respeto tu destino mamá, respeto tu destino papá, respeto tu destino hermana, hermano, ¿sí? Y recordar y reconocer que puede que tú digas, quiero constelar mi familia, eso es muy grande, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que te está, bueno, sí, ok, es la familia, pero ¿qué te está afectando a ti hoy? ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que a diario se te repite, maquinas, 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 ¿sí? Por ahí está el tema constelar, ¿no? Pero sí, efectivamente, la famosa frase de si sana una, sanan todas, si sana uno, sanan todos, todas, es ahí lo que aplica, ¿no?
Es muy asertivo. Acá hay una preguntita, Crista. Digamos que las enfermedades físicas pueden encontrar la respuesta también en las constelaciones. Un poco entiendo que acá Amoser nos pregunta como si tengo una enfermedad física, ¿también la puedo constelar? Sí, sí, también se puede constelar. De hecho, se constelan muchas cosas que no solamente tienen que ver con heridas emocionales o situaciones psicoemocionales, es decir, del área de las emociones, traumas y eso, no, abortos, enfermedades uterinas, endometriosis, cánceres en familia, enfermedades autoinmunes que tienen mucho que ver con la autoflagelación y la autodestrucción. Y en constelaciones familiares también se constelan este tipo de temas. Hay gente que no solamente constela una situación específica de la vida, sino también una situación específica del cuerpo, alguna enfermedad. ¿Cómo se explica? Se explica mucho desde los principios de la biodescodificación, y es que tus memorias emocionales, no solo tuyas propias de esta experiencia de vida que te tocó en este cuerpo a ti específicamente, sino de las memorias celulares de las que tú vienes, que son las memorias celulares de todos, de tus abuelos, de tus papás, o sea, uno viene pues de las memorias celulares de lo que lo hicieron a uno. Uno carga con eso también. Entonces hay muchas cosas no resueltas en nuestro cuerpo que no tienen solamente que ver con nosotros. Y ahí entra también conceptos de epigenética. Aquí les doy como conceptos de palabras para que también chismoseen y exploren ya en sus casas conceptos de biodescodificación emocional, conceptos de epigenética, en donde no solamente la química y la materia explican por qué suceden las cosas, sino también qué memorias emocionales traen nuestras células que se van replicando en la mitosis celular, en la creación de nuevas células, y que han permitido que en nuestras historias haya cánceres, y de repente hay personas que no tuvo un solo cáncer, sino que además de tener el cáncer de ovario, también tuvo que luchar con el cáncer de cervix y con el cáncer de seno. En un mismo cuerpo, en una misma experiencia de vida. Hay cosas que suenan absurdas, pero ahí es donde una constelación familiar que trabaja con conceptos de biodescodificación y de epigenética puede ayudar a aclarar ese tipo de cosas para también ayudar a resolverlo, y a pesar de que no se va a quitar la enfermedad, porque eso no es una cosa mágica que quite, no, empieza uno a integrarlo y aceptarlo. Se trabaja mucho con eso, con que dejo de luchar con algo que me genere sufrimiento, empiezo a integrarlo en que también hace parte de mi vida, y en que también empiezo a resolverlo precisamente para no seguir replicándolo en mis hijos, por ejemplo, o en mis hijas, si las voy a tener, o si los tengo, ¿sí? Como cortar también ese tipo como de raíces. Sí, a mí me gusta mucho una frase de una mujer que se llama Caroline Myss, que dice que la biografía se convierte en biología, ¿no? Y creo que de alguna manera conecta con esto de la epigenética, porque es como que no solamente es químico, como decías tú, de nuevo, no se puede explicar solamente desde la ciencia, desde lo físico, no se puede explicar viendo al cuerpo o al ser humano como una maquinita en donde si dejo de oprimir este botón, entonces esto se desactiva, o si ahora oprimo este botón, entonces lo otro se activa. No, es mucho más complejo que eso, porque somos seres en realidad mucho más complejos, ¿no? Entonces es ir más allá de lo biológico, ir más allá de lo genético, e integrar también o asumir, tomar el hecho de que las historias, las narrativas, de nuevo, que vienen de atrás de nosotros, también participan de lo que hoy somos y de lo que hoy vivimos. ¿Mm? Y muchas veces lo que pasa con la enfermedad es que la enfermedad es simplemente el mensajero. ¿Mm? Y hay un protocolo, bueno, hay varios. Uno que yo aprendí que me parece precioso es, traes a una persona que representa la enfermedad a la constelación. ¿Mm? Y se le pregunta a esa persona cuál es el mensaje que ha venido a traer, cuál es el mensaje que trae la enfermedad, ¿sí? Y entonces es hermoso porque es integrar la enfermedad, la traes a tu campo, en un campo en donde quieres sanar, ¿sí? No la excluyes, que es lo que hacemos por lo general con las enfermedades, ¿sí? Pues nos ponemos la cremita, tapamos el asunto, tapamos el síntoma, sino que vamos más profundo, vamos a la pregunta de, bueno, enfermedad, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Sí? Enfermedad, ¿cuál es el mensaje que me has venido a traer? ¿Mm? Ya después, dentro del protocolo, la enfermedad, como la enfermedad lo que está haciendo es, de alguna manera, representar un conflicto no integrado, ¿sí? Y ese conflicto tiene que ver, por lo general, con alguien de la familia, con alguien de la familia que lo vivió, por ejemplo. Lo que pasa en este tipo de constelaciones es que quien representa la enfermedad escoge a alguien del grupo, ¿sí?
y la trae, ¿no? Porque la persona que está consultando le pregunta a la enfermedad, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué has venido a decirme? Algo que me parece precioso porque para mí conecta con algo que me decía un hombre de medicina mexicano hace varios años en el trabajo con el yopo, que es otro tipo de medicina, y nos decía eso, ¿no? Cuando tú estás en pleno viaje y tienes una alucinación, ¿sí? Y ves a tu abuela, ¿no? Para saber si realmente es el espíritu de tu abuela y no es una construcción mental. Tú le preguntas a esa imagen, a esa alucinación, ¿quién eres y a qué has venido? Es la misma pregunta que se le hace a la enfermedad en la constelación, ¿sí? Y lo que se abre ahí es precisamente la respuesta. Si esa enfermedad, ese cáncer, tiene que ver con mi abuela que perdió su territorio, que perdió a sus papás, ¿sí? Que le tocó ser, que perdió su infancia en esa vivencia porque no tuvo tiempo de ser niña, ¿sí? Y que luego, como mi abuela no tuvo tiempo de ser niña, ¿sí? Cuando tuvo sus hijos, entre esos mi papá, alguno de mis tíos o mi papá mismo, ¿sí? Se puso en el lugar del padre. Por amor a la abuela, ¿sí? Quiso protegerla. Entonces mi papá no estuvo completamente disponible, ¿sí? Emocionalmente y energéticamente para realmente formar un hogar en equilibrio con mi mamá, ¿vale? Todo eso te lo pongo de ejemplo porque, de nuevo, la enfermedad es simplemente el mensajero y es como que desde nuestra cultura del sistema de que tenemos que funcionar y de que hay que producir, lo que hacemos es silenciar la enfermedad cuando la enfermedad simplemente lo que vino es a entregar un mensaje. ¿Mm? Y ayudarnos además en ese proceso de sanar la raíz, de sanar el origen del problema, ¿no? Bueno, ya vamos llegando como al final del tiempo, mi Crista. Yo estuve Claro. revisando como un poco las últimas preguntas y sí, las constelaciones nos sirven para tomar decisiones, las constelaciones sí nos sirven para aclarar cosas no resueltas y ahí voy de nuevo a lo que dices, lo que se repite, lo que se repite, lo que los persigue en la mañana y los persigue en la noche, lo que no los deja dormir, lo que los agobia, sirve para resolver este tipo de cosas y para aclararlas, sí, sí sirve. Los pasos que se van dando más adelante son muchos, no se trata solamente de ir a una constelación y creer que ahí se resuelve el problema, no, 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 no. Eso solamente es una puerta de apertura que es incómoda e impactante precisamente para invitarnos a iniciar un camino, el que para cada uno sea, ya sea con psicología, ya sea con un terapeuta de psicoterapia no convencional, ya sea con plantas medicinales, ya sea con la meditación, con lo que sea. Lo importante es que es una invitación a ver con claridad lo que somos, lo que nos está incomodando para iniciar ese proceso de sanación. Y Crista, quería que les recordaras cuáles son las próximas fechas para agosto y los espacios que vamos a tener para que se animen a participar, se animen a constelarse ahí. Yo leo lo que escriben y quisiera hablar una hora más, pero bueno, es importante respetar el tiempo, además para poder bajar este video y bueno, en fin. De nuevo, sí, como lo dijo Diana ahorita, si hay algo que se repite, Edna, porque veo un comentario que pusiste acá de lo de la herencia de los padres, ¿no? Si hay algo que se repite en tu vida, que has visto en la vida de otras personas, ahí hay un signo de algo que se puede constelar. Si hay, pasa mucho también, esto es súper importante, cuando hay nombres repetidos en la familia, también, ahí uno se fija si uno está repitiendo el destino de la persona de quien tiene el mismo nombre, ¿no? Cumpleaños también, ¿no? Cuando uno cumple años el mismo día de una persona o cuando el niño nace la misma fecha que se murió el abuelo, también hay una serie de cosas que de verdad dan para otro en vivo, que podría ser más específico, pero bueno, será en otra ocasión. 12 de agosto en Paipa, Boyacá. Vamos a estar constelando, va a ser jornada terapéutica también, a nosotros nos gusta que sea como un espacio en donde casi que nos tomamos un día completo, en donde no solamente constelamos a ciertas personas, sino que hacemos trabajo a nivel de grupo, constelaciones grupales, en donde creamos, construimos un altar colectivo, que pues es algo también muy bonito, en donde de nuevo uno reconoce sus recursos, ¿no? Sus recursos, los talentos que vienen de la propia familia. En Bogotá, en agosto, prácticamente en un mes, 26 de agosto, por ahí, como ese fin de semana del 26 de agosto, vamos a estar constelando también, ¿vale? Este en vivo queda grabado, sí, es la idea. Bueno, lo de la toma de decisiones ya lo respondiste. Acá también la próxima constelación en Bogotá, 26 de agosto, 12 de agosto en Paipa.
¿Y qué precio tiene este espacio? Ahí sí te diría yo que nos puedes enviar un mensaje directo, Caro Contreras. Yo creo que tal vez conoces a Diana, tengo la impresión, no lo sé. Pero bueno, te podemos enviar la invitación por mensaje directo. Algo más yo quería responder antes de salir. Preguntas sobre, Sandra Milena, súper bienvenida. Dime, Diana. sobre los espacios virtuales que también nos han Sí. preguntado, la gente que vive fuera del país o que está en otra ciudad, lejos de Bogotá y Boyacá. También vamos a tener constelaciones virtuales. La verdad es que no nos da el tiempo, ¿no? Porque también tenemos pendiente una ceremonia de cacao. Bueno, muchas cosas que nos gusta hacer y que queremos hacer. De la dinámica en Paipa y la dinámica en Bogotá, pues ya les iremos contando, Natalia. De nuevo se me escapa una pregunta que quería responder por ahí, pero bueno. Para la gente que está en Paipa, que es la próxima, que estamos hablando ya casi de 15 días, o sea, el tiempo pasa full rápido. Obviamente Paipa incluye Sogamoso, incluye Duitama, incluye Tunja, por si los que están acá presentes conocen gente que vive en Boyacá y quieran venir y estén cerquita de Paipa. Paipa va a ser como la locación, pero pues, obviamente para que sepan que es muy cerquita todos estos pueblitos uno del otro, ¿no? Y básicamente hay dos modalidades, una que es participativa y otra que es de terapia como tal, que es la persona que se constela. Entonces, los que estén súper interesados nos mandan un mensajito por interno en el Instagram de Crista o en el Instagram mío, o los que tengan el teléfono de la una y la otra. Vamos igual a lanzar la información súper pronto, estamos hablando de los próximos días, para que se inscriben y separen su cupo, porque nosotros también trabajamos con un cupo tope, es decir, no manejamos grupos gigantes, no, porque se trabaja de una manera pues controlada y que todo se mueva más bonito, como más armónico, por decirlo así, para que sepan, bueno, para los próximos 15 días. Bueno, yo creo que eso es todo. Gracias por estar por acá, gracias por unirse, gracias por hacer dinámico este en vivo, ¿no? Con todos esos mensajes, esas preguntas, de verdad que anima mucho ver ese dinamismo y esa participación. Y bueno, las esperamos en estos espacios de constelaciones, no solamente quienes quieran constelar algo específico y que ya tengan claro como, necesito constelar esto urgentemente, sino para quienes quieran simplemente participar, ¿no? Siendo participante también se trabaja, así uno constele. Y de nuevo, para cerrar, importante decirlo, uno constela, uno abre una situación, uno abre un montón de información, siempre se los decimos a las personas que se constelan, hay que seguir trabajando, hay que seguir en terapia, hay que buscar maneras de integrar la información, sobre todo porque se sigue moviendo la vida, ¿no? Y la constelación hace eso, pongámoslo en términos mágicos, ¿sí? Te llega gente, te llega información, se termina de sacudir el árbol, se termina de sacudir tu situación actual, llega finalmente, tomas la decisión de separarte o tu esposo toma la decisión y es como, bueno, ya, ¿qué sigue? Y para eso uno necesita apoyo, ¿no? No es como que voy sola y sigo y me las sé todas, de nuevo, hay un gran componente dentro de lo terapéutico y dentro de la integración y la sanación y creo que es la humildad. La humildad y la rendición. La rendición. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias, gente, que les vaya bonito, los queremos. Sean felices. Bye. Gracias.